gente que nos ve a través de las redes sociales. Esto es Free Life. Bienvenidos, estamos en nuestro domingo grande y es una alegría poder compartir con ustedes. Mateo 15:32 dice: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. ¿Qué tenía Jesús? Compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Subrayo esas palabras de Jesús, que dice que Él tenía compasión por la gente. Nosotros hemos confundido la compasión con la lástima. Y una cosa muy distinta es tener compasión y otra muy diferente es tener lástima. Cuando alguien tiene lástima por otro, se queda ahí. Ay, me da una lástima, pero no hace nada. Pero cuando alguien tiene compasión, la compasión moviliza a la persona. La compasión es un agente movilizador para hacer algo por alguien. Entonces, podemos leer y encontrar a mucha gente que tuvo compasión por otros, pero obviamente nuestro estándar más alto es Jesús. Él es el que nos marca la ruta de esa compasión original. Y yo pienso que es una virtud que uno logre tener compasión por la gente. La palabra del Señor dice que debemos amar a nuestro prójimo. Y una manera transparente de amar a nuestro prójimo es sentir compasión por ellos. Quiero responder estas 3 preguntas. La primera es: ¿por quiénes tener compasión? Esa es una pregunta que deberíamos hacernos. La segunda pregunta es: ¿qué hacer con ellos? Y la tercera pregunta es: ¿cómo debemos operar quienes hemos sido alcanzados por esa compasión? Porque hay personas que todavía no han dado lugar en su vida a esa compasión, por eso ellos no despiertan en lo más mínimo compasión por los demás, sino siempre una tendencia como a meter zancadilla o a malicia indígena, a mirar cómo se le saca ventaja a otro. Ampliemos un poquito más el lente de la palabra que dice en Mateo 9:35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, muchachos, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Miren la lectura tan extraordinaria que Jesús tenía al ver las multitudes, al ver a las personas. Él miraba a las personas, leía la condición en que estaban y no se guardaba eso para sí, sino que le remitía eso que veía en la gente a su equipo, a sus discípulos, y los invitaba a que tuvieran compasión de las personas. En el capítulo 14 de Mateo, el versículo 13 y 14 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades, eran distancias largas. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo, ¿qué cosa? Compasión de ellos. ¿Qué hizo al tener compasión? Sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y entro a responder la primera pregunta que planteamos hace un momento. ¿Por quién es tener compasión? La lista realmente es enorme, pero podremos sintetizarlo de la siguiente manera. Debemos tener compasión por los que viven desamparados, por la gente que vive desconsolada, por aquellos que podemos subrayar como personas abandonadas, por los que viven en lo que podemos llamar desiertos de identidad, desiertos sentimentales, desiertos familiares, aquellos que viven en ciudades, en aldeas, en sitios distantes del afecto, etcétera, por los que asisten a diferentes lugares religiosos, pero encontraron solamente eso, religión.
Debemos sentir compasión por los niños. Casos puntuales como los que estamos viviendo en este tiempo, de esa reclamación nacional por la defensa, la vida de los que están en el vientre. Debemos sentir compasión por los jóvenes, por los hombres, por las mujeres, por toda persona en general. No hay alguien que pudiéramos seleccionar y decir, por aquel sí no vale la pena, no, por aquel sí que no hay que sentir compasión. Nadie, toda persona es merecedora de sentir compasión, no lástima, sino compasión. De hecho, cuando alguien identifica que lo que se está sintiendo por él o por ella es lástima, más bien tiende a ofenderse. Pero cuando alguien identifica que lo que se siente es compasión, la persona puede reaccionar recíprocamente y conectarse con la manifestación de compasión. La segunda pregunta que estamos por abordar: ¿qué hacer? Ya miramos a quiénes, ahora ¿qué hacer por ellos? Por aquellas personas a quienes debemos sentir, desarrollar esa dicha compasión. Debemos enseñarle las buenas nuevas. Si algo hizo Jesús, fue comenzar a enseñarles la palabra de Dios o las buenas nuevas, porque ellas llevan un ADN que se mete en el ser interior de las personas y ese ADN puede ayudarlos eficazmente. ¿Qué más se puede hacer? Se puede sanarlos. Una de las cosas que Jesús hizo fue sanarlos. Otra cosa que se puede hacer es liberarlos. ¿Cómo se libera una persona? Hay que darle aceite, hay que ungirlo con aceite, hay que ponerlo a que se aprenda tantos versículos. Bueno, las maneras realmente son varias y muchas de ellas funcionan siempre y cuando se hagan desde la plataforma del amor. Pero no hay nada que haga tan libre a alguien como enseñarle la verdad. Jesús dijo, si ustedes conocen la verdad los va a hacer libres. Entonces, de esa liberación es que Jesús habla. También se puede alimentarlos. A las personas hay que alimentarlos espiritualmente, pero también hay que identificar cuándo hay que darles comida. Jesús no solamente se puso a cantarles coros o a leerles la Torá o la Biblia o los largos capítulos de los Salmos. Jesús les trajo alimento, les dio comida, mercado, les alimentó su parte física. También hay que fortalecerlos. Las personas que son objeto de la compasión pueden ser fortalecidas a través de contarles parte de lo que hemos vivido, a través de mostrarles lo humanos que somos, pero al rendirnos a Dios, cómo Él nos ha ayudado. Eso fortalece a muchos. También debemos o podemos ayudarlos observando a la gente como una gran cosecha. ¿Cómo así? Una gran cosecha que nos lleva a pedirle a Dios que en medio de todas las personas que necesitan conocer del Señor, se necesita que se infiltren obreros. Cuando vemos a la gente por la cual sentimos compasión como una gran cosecha, vamos a sentir la necesidad de ser obreros, o por lo menos de pedirle a Dios que forme o levante o ayude a que se manifiesten obreros. ¿Cuáles son los obreros que llama o que Jesús dijo? Él dijo, pídale a Dios que Él levante obreros para poder recoger la cosecha. Así como cuando los trigos, el trigal o el trigo estaba listo para cortar, se necesitaba gente que fuera a recogerlo. Las almas, la gente por la que se siente compasión, es una cosecha para el reino de Dios, pero se necesita de obreros. Cada persona, desde la persona que está en el parqueadero recibiéndolos cuando ustedes parquean sus carros y sus motocicletas, hasta todas las personas que servimos en algo, somos parte de esos obreros. Y necesitamos obreros para ayudar a conservar, a retener, a edificar, a construir esa gran cosecha por la que el Señor entregó su propia vida. Ahora, ¿cómo debemos operar quienes hemos sido alcanzados por esa compasión? ¿Cuál es la manera más correcta de operar aquellos que hemos sido alcanzados? Lucas capítulo 8,
El versículo 1 al 3 dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas. ¿Qué iba haciendo Jesús? Ahí dice, ¿qué iba haciendo? Predicando el evangelio. Ese es llevando las buenas nuevas. Y dice, por las ciudades y aldeas, anunciando el evangelio del reino, y los 12 con él. Ahí estaban los obreros que le estaba formando. Y algunas mujeres, dice, que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¿Cuántos? La señora sí estaba endemoniada. No sé si se recuerda a alguien por ahí parecido a esa señora, ¿verdad? Pero el número 7 es número de perfección, o sea, ya estaba perfectamente endemoniada. No me la imagino de vecina, no me la imagino de cuñada. Terrible esa mujer, pero Dios la liberó, el Señor la liberó. Y dice el versículo 3: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Esta gente ya había sido alcanzada por la compasión. ¿Quiénes? Los que nombran el versículo 1, que son los 12, Pedro, todos ellos, ya habían sido alcanzados. Y entonces, ¿qué hacían? Pues iban con él. Estaban yendo a hacer la obra de comunicar las buenas nuevas. Eso es lo mínimo que debemos hacer las personas que hemos sido alcanzados por esa compasión. Es lo mínimo, llevar las buenas nuevas del evangelio. ¿Se puede hacer mientras tomamos café? ¿Se puede hacer cuando hacemos la fila en el banco? ¿O se puede llevar ese mensaje a una clínica, en un lugar de reclusión, a un cuartel, en una donde sea? Uno puede llevar ese mensaje. Eso es lo que... ¿Y qué otra cosa hacían? Entonces estaban los 12 que iban anunciando el evangelio con él, pero estaban otras personas. Hay una versión que dice y otras muchas, pero hay quienes dicen que era un grupo de más de 120 mujeres que les servían con sus bienes. Entonces, ¿qué hacemos las personas que hemos sido alcanzados por esa compasión? Lo mínimo, servir. Servir en esa causa noble. ¿Sabes tocar un instrumento? Sirve. ¿Sabes administrar? Pues sirve. ¿Sabes sonreír? ¿Sabes saludar a alguien? Pues sirve. Ayuda en esta gran comisión. Aquí hay una persona que trabaja en la radio y él procura todos los años para Semana Santa buscarle un espacio en la emisora, que sería muy caro ir a hablar allá media hora, pero él procura que siempre tengamos un espacio para llevar. Está sirviendo desde la plataforma, que son los medios deportivos, la radio y lo que tiene que ver con el deporte. Está sirviendo. Personas de autoridad, personas, tengo amigos gerentes de sus empresas que todos los años me invitan por lo menos una vez al año y me dicen: Jesús, ven y nos compartes algo de eso que tú enseñas. Y hemos conectado con cantidad de personas. Entonces, lo mínimo que deberíamos hacer, los que ya hemos sido alcanzados por esa compasión, es ir a llevar las buenas nuevas y servir. Servir. Es lo mínimo. A mí me impacta llegar y ver personas aseando los baños, barriendo el frente, limpiando el jardín, quitando las cosas que están desordenadas. O sea, están sirviendo. Quizás alguien en la casa le haga bullying y diga: claro, vaya ya a la iglesia, a lamer ladrillo, qué sé yo. La gente a veces hacen burla de eso, pero no hay problema. Nosotros sabemos que nadie nos está manipulando. Hemos sido alcanzados por la compasión y estamos listos para servir. Es lo mínimo que hacía esta gente. Ahora, yo quiero dejar con ustedes estos 3 consejos para cerrar. Porque uno dice, bueno, ¿cómo somos efectivos aquellos que ya hemos sido alcanzados por esa compasión? Las personas que hemos sido alcanzadas por esa compasión, el primer consejo es que debemos hablar imitando a Jesús. Pablo dijo: señores, le dijo a la iglesia en Corinto, imítenme a mí como yo imito a Cristo.
¿Qué significa hablar imitando a Jesús? Jesús nunca le dejó a la gente sus problemas para el siguiente día. Siempre que alguien se acerque para contarte algo, no lo aplaces 8 días ni 15 días. Ayer me escribió una persona muy famosa aquí en el país y me decía: Jesús, necesitamos en Bucaramanga un favor y queremos que nos apoyes en esto. Yo le dije: pero por supuesto, de inmediato, ¿qué hay que hacer? O sea, yo no aplacé, yo le dije: estoy listo, movilicémonos, movámonos a hacer algo. Hablar como hablaba Jesús es como le dijo al leproso. El leproso se paró en el camino y lo detuvo y le dijo: Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús no le dijo: wow, huele muy a feo, se va, espérate, me voy a untar. No, Jesús dijo: quiero. ¿Y sabes qué hizo? Extendió la mano y lo tocó. Eso es hablar como Jesús. Él dijo: quiero. Él no dijo: déjame pensarlo. Él no dijo: me eres inoportuno. La manifestación de compasión debe ser a toda hora. Y para poder manifestar esa compasión, una manera es hablar imitando a Jesús. Jesús no tenía manipulación en su lenguaje. Jesús tenía la verdad en su lenguaje. ¿Y qué debo hacer para decirle la verdad a la gente? Sencillo. Hay que decirles que Dios sí quiere ayudarlos, que Dios está listo para responderles. Lo segundo es que hay que testificar de las sanidades y las liberaciones. Cuando el escritor habla en Lucas, dice: y ahí estaba la señora fulana, de la que habían salido 7 demonios, y estaban otros que habían sido sanados de enfermedades. ¿Qué estaba haciendo? Testificando de liberaciones y de sanidades. No hace mucho fui a una clínica. El escenario era terrible. Me puse de acuerdo para que el papá y la mamá del chico, de mi amigo, un niño de 15 años, estuvieran. Él me dijo: llevo 3 meses que no he trabajado. Nuestro hogar está en peligro porque llevamos 3 meses que no nos vemos en la casa con mi esposa. Ella está aquí 12 horas, yo estoy 12 horas en la clínica. Es terrible. Pero cuando fui ese día ya colapsaba todo. Entonces les dije: muchachos, lo que yo puedo decir. Y comencé a contarles una serie de testimonios. Y les dije: recuerdo que en esta clínica, en este piso, pero por el pasillo de allá, hace tantos años, yo vine a orar por una niña que se llama Claudia. Pero cuando oré por Claudia, la persona de la habitación de enseguida dijo: ay, Señor, disculpe, ¿será que puede pegarnos la rezadita aquí también en esta habitación? Yo le dije: claro. Y ahí estaba un papá desconsolado. Me dijo: mire, señor, yo vengo de Aguachica, todo por mi hijo se agotó ya, vendí mi casa, he gastado todo para ayudar. Era un niño de solo 9 años. Y ahora me dicen los médicos que definitivamente no hay nada que hacer. Y oramos y Dios hizo literalmente un milagro. Entonces yo les conté a ellos ese día y les dije: les propongo que nos arrodillemos. Y le pedimos el favor a la enfermera que cuidara a mi amiguito. Nos arrodillamos y ahí lloramos juntos, después de haberles testificado de sanidades, de liberaciones. La semana pasada mi amigo me mandó una foto. Él tomó la iniciativa, es un hombre de autoridad aquí en el departamento. Y me dijo: pastor, para mostrarte cómo está mi hijo. Mírelo cómo está. Y yo dije: wow, qué chévere. Me alegra que tu hijo, que mi amigo esté bien. Señores, los que portamos esa compasión, no podemos quedarnos callados, no deberíamos quedarnos callados. Y lo tercero es que nosotros debemos evolucionar a líderes auténticos. ¿Cómo así líderes auténticos? Si no nos inventemos nada, porque no hay que inventar nada. El agua mojada no hay que inventarla, ya existe. La verdad absoluta existe.
y la verdad absoluta es Jesús. Tú nunca serás tan auténtico como cuando te pegas a la verdad de Dios. Y cuando te paras en la plataforma de la verdad de Dios y le dices a la gente que es Dios el que va a gerenciar la situación que están viviendo, y Dios literalmente los va a ayudar. Para octubre del año pasado, Dios hizo un milagro de los más impactantes que yo he visto en toda mi vida. Y la semana pasada, esa familia me llamó para llevarme a otra familia. Y cuando entramos a esa casa de esa familia que hace poco conocí, entonces ellos dijeron: mira, él es la persona que nos habló del amor de Dios. Y fuimos y vieran lo que pasó. Pero ¿qué es lo que pasa? Que vamos y nos manifestamos auténticos como somos, sin dobleces, sin decirle a la gente: a ver, trajo el agua de Israel, trajo la rosa de Sarón, trajo el pañito tal, tiene la foto del pastor. No, 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 auténticos. No hay nada que te dé tanta autenticidad como que tú le creas a Dios y que puedas entregar de gratis por amor aquello que recibiste de gratis y por amor. De esa manera operaba Jesús, y de esa manera operamos aquellos que hemos sido alcanzados por esa compasión. Estas mujeres ayudaron a liberar a muchos. Esas personas que iban con Jesús ayudaron a liberar a muchos, pero ¿cuál era su motor para ellos ser tan contundentes? Que habían sido alcanzados por esa compasión. Señor, quiero agradecerte por todas las personas que nos ven y por todas las que están en este auditorio. Gracias por los que has alcanzado con tu compasión, y gracias por aquellos que continuarán siendo alcanzados por esa compasión. Señor, que nunca se disminuya en nuestra vida la compasión por la gente. Ayúdanos a acercarnos como lo que somos, personas auténticas en ti. Oramos para que los enfermos se sanen y todo el que está oprimido se libere, y que algo extraordinario pase de parte de Dios para ellos. Amén. Quiero que le demos el mejor aplauso al amor de Dios.